Bueno, me presento, yo soy eh, médico residente de segundo año de la especialidad de ginecobstetricia del Hospital Regagliati, ¿no? Médico egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Y esta charlita va dirigida a mujeres entre las 20 y 70 años aproximadamente, ¿no? Para que puedan hacerse o tengan una noción de la prevención del cáncer de mama. Ok, veo que se siguen conectando. Correcto. Bueno, para empezar con el tema, en lo que va a prevención de cáncer de mama, vamos a empezar por qué es importante el cáncer de mama, ¿no? ¿Por qué es importante en nuestro medio? El cáncer de mama es el principal cáncer que tiene la mortalidad en nuestro medio, ¿no? En el Perú. Afecta casi a 40 pacientes por cada 1.000 habitantes al año, ¿no? Por cada 100.000, perdón. Por cada 100.000 habitantes, 40 pacientes por cada 100.000 habitantes son los que son afectados anualmente, ¿no? Y acá es lo que vemos en esta estadística que nos da la Organización Mundial de la Salud. Es una cantidad significativa y además esta barra de color rojo significa la cantidad de muertes que tienen las pacientes. O sea, es una de las más frecuentes y también es una de las que más mortalidad dentro de los cánceres que afectan a la mujer genera en nuestro medio, ¿no? Esta es una estadística propia del Perú, actualizada nada más hacia el 2020. Y es importante por ello, por ser una de las principales causas de muerte en lo que respecta a cáncer, y los factores de riesgo que uno debe estar alerta, porque muchas pacientes piensan que porque tengo un familiar o porque, no sé, fumo o tomo, tengo riesgo aumentado, ¿no? Que hasta cierto punto es verdad. Eh, Se cataloga a un paciente de riesgo promedio, ¿no? Un paciente de riesgo promedio es un paciente que no tiene factores de riesgo. Y los pacientes que ya empiezan a incrementar el riesgo son pacientes que, si bien es cierto, tienen un familiar y les incrementa un poquito, estos numeritos son la probabilidad de tener el riesgo. Si tiene, por ejemplo, dos, significa que tiene 2 veces más la probabilidad de tener un cáncer de mama. Miren en cuáles es muy alto, ¿no? En los que son los genes BRCA1 y BRCA2, que sí es de tema hereditario, pero es con el diagnóstico de los genes. Eso te da una probabilidad de 10 veces más de tener el cáncer de mama y te da una probabilidad hasta de 32 veces más de tener el cáncer de mama. ¿Qué más te puede generar, te puede alertar de que puedas tener un cáncer de mama? Haber recibido radioterapia en el tórax, ya sea porque hayas tenido un tumor en el hueso o una lesión en la piel que haya tenido que recibir radioterapia, te aumenta hasta 17 veces la probabilidad de tener un cáncer de mama. Yo quiero desmitificar un poco la idea de que el hecho de que mi madre tuvo, mi hermana tuvo, ¿me incrementa el riesgo? Sí me lo incrementa, ¿no? No lo vamos a negar, pero hay otras cosas que lo aumentan más, mucho más considerablemente, ¿no? Eh, el hecho de la obesidad, el alcohol, el tabaquismo también incrementan, pero no de una manera tan significativa como hemos visto, ¿no? La densidad mamaria. Densidad mamaria es, que lo vamos a comentar más adelante, es importante para el tema de las mamografías y a lo que llamamos hiperplasias epiteliales. Ahora, esta es la pregunta que muchas pacientes deberían hacerse, ¿no? ¿A partir de qué edad yo debo buscar un cáncer de mama y con qué frecuencia me debería hacer los exámenes? Bueno, se sabe que el riesgo de cáncer de mama empieza a aparecer a partir de los 30 años y siendo su pico máximo en el cual los vamos a encontrar mucho más frecuente a los 70. A los 70 años tenemos una gran incidencia, vamos a encontrarlo con mucha probabilidad. Y es por eso que las guías nacionales del Ministerio de Salud y de Salud nos recomiendan que los chequeos deberían empezar a partir de los 40 años en pacientes que tienen factores de riesgo. Los factores de riesgo son los cuales ya les he mencionado anteriormente, ¿no? Haber recibido una radioterapia, tener familiares cercanos con cáncer de mama, eh, el hecho de haber recibido radioterapia, como mencioné, el de tener una mama densa también. Eso es para pacientes que tienen factores de riesgo, entonces debemos empezar a los 40 años. Una paciente que no tiene factores de riesgo debe empezar a los 50. Paciente que no tiene factores de riesgo y debería hacerse cada 2 años. ¿Ya? Entonces, para repetir,
Paciente con factores de riesgo inicia a los 40 años y debería hacerse un chequeo anual. Paciente sin factores de riesgo debería iniciar a los 50 y debería hacerse cada 2 años. Esta es una recomendación que tiene nuestra norma, pero si lo comparáramos de manera internacional, a nivel internacional se prefiere hacer así, empezar a los 40 y realizar de forma anual. Pero nuestro sistema de salud le gusta ahorrar costos y prefiere iniciar a los 50 y realizarlo cada 2 años, ¿ya? Pero esto es para que lo tengan entonces la idea de a qué edad ustedes deben empezar a realizarse sus chequeos médicos. Ahora, ¿qué exámenes deberíamos realizar? ¿No? Como línea general, quiero que se lleven la idea de que el primer examen que ustedes deberían realizarse es la mamografía, ¿ya? La mamografía se realiza colocando la mama dentro de un equipo que permite generar rayos X y ver calcificaciones, estas bolitas. Las calcificaciones en la mama son sospechosas de malignidad y más si son espiculadas. Generan una especie de espinas para nosotros. Son lesiones sospechosas. Y la mamografía es el principal examen que deben realizarse ustedes para iniciar sus chequeos, ¿no? Cuando ustedes les reciben, o si algunas ya se han realizado sus mamografías, les reciben el resultado con los BIRATS, ¿no? Y sé que muchas tienen dudas de qué significa un BIRAT, doctor. Bueno, le voy a mencionar aquí, ¿no? Un BIRAT 0 significa que no puedo ver nada en esa mamografía. No puedo ver nada porque generalmente pasa en las mamas densas. Cuando me refiero a mamas densas, significa que las mamas están incrementadas de tejido glandular, ¿no? Se entiende que las mujeres más jóvenes van a tener más tejido glandular que las mujeres que son posmenopáusicas, ¿no? En las cuales ya no se encuentra tanto tejido glandular, sino más tejido graso. Entonces, a mayor edad es mucho más fácil ver en la mamografía. Cuanto más joven es la paciente, háblese de 30 años, en este caso para hablar de juventud, es mucho más difícil la mamografía detecte calcificación. Entonces, en estas pacientes que son jóvenes, que tienen mamas densas, se prefiere realizar la ecografía, ¿ya? Eso significa un BIRAT 0. Un BIRAT 0 significa que no puedo ver nada. Principalmente, ¿por qué? Porque tienen una mama densa. Ahora, BIRAT 1 significa que cuando yo veo la mamografía no encuentro ninguna lesión. Un BIRAT 2 significa que yo encuentro alguna lesión, pero tiene apariencia benigna, ¿ya? Y hasta acá los controles deben hacerse como normalmente se vienen estilando. Cada 1, cada 2 años, dependiendo si tiene factores o no de riesgo. Ahora, el BIRATS 3, a partir de este BIRATS, es donde ya debemos empezar a levantar la oreja o a preocuparnos un poquito. Porque acá sí aparece una lesión que aparentemente parece benigna, pero no es de todo convincente. Entonces debemos hacer un control cada 6 meses. ¿Por qué cada 6 meses? Porque se ha visto que el tumor o el cáncer de mama se llega a duplicar de tamaño a los 6 meses, ¿no? Entonces, en 6 meses yo, si veo que la lesión incrementa al doble su tamaño, es sospechoso de malignidad. BIRATS 4 ya tiene una gran sospecha de malignidad. BIRATS 5, mucho más todavía. ¿Y a qué me refiero con lesiones de malignidad? Es lo que les mencioné acá. Lesiones espiculadas o calcificaciones. Presentar esas dos lesiones, ya me llevan un BIRATS 4 o un BIRATS 5. ¿Qué debo hacer? Biopsia. Biopsia. Hay que sacar un pedazo del tejido, mandarlo a patología y ver si es verdaderamente maligno, ¿no? Y pacientes, BIRAT 6 ya es una categoría para pacientes que ya tienen el diagnóstico de cáncer de mama. Simplemente es un paciente que quiere verse la extensión nada más de la lesión. No es muy importante. Lo que ustedes deben tener en cuenta es que a partir del BIRAT 3, BIRAT 4 y BIRAT 5, ya ustedes ya deben parar las orejitas y hasta incluso necesitar una biopsia. ¿Ya? Entonces, para recordar, seguimiento cercano, o sea, cada 6 meses, a partir del BIRAT 3, biopsias sí o sí en BIRAT 4 y BIRAT 5. ¿Ya? Listo. La ecografía. ¿Es importante la ecografía? Muchas mujeres llegan más bien queriendo hacerse la ecografía, porque creo que es mucho más asequible que la mamografía, o no lo sé, pero muchas pacientes llegan con la idea de hacerse ecografía. ¿En quiénes se recomienda? En pacientes menores de 30. ¿Por qué menores de 30? Porque les dije que las pacientes lo que tienen es una mama densa. Entonces, pacientes con mama densa, la mamografía no nos ayuda y es necesario mejor hacer una ecografía. ¿Ya? Entonces acá está, esto es lo que le digo, densidad mamaria alta,
¿no? En las cuales generalmente la mamografía informa como un Visrat cero, es decir, que no puedo ver nada en esa mamografía, entonces me ayudo de otro método que es la ecografía. Listo. Para estas pacientes que tienen mamas densas, que no la he podido ver ni en la mamografía ni en la ecografía, tenemos otro método de estudio que es un poquito más específico, mucho más costoso obviamente, pero ya nos quita la duda de todo. Cuando hay dudas entre la mamografía y la ecografía, generalmente esto pasa cuando los pacientes tienen implantes mamarios. Las pacientes que se colocan los implantes tienen tienen la dificultad de no poderse hacer los chequeos con mamografía, ni con perdón, con ecografía, porque el material del implante no permite ver las lesiones. En estos casos se recomienda usar mucho la resonancia magnética, ¿ya? Entonces, cuando hay dudas o cuando la paciente tiene implantes, es cuando debemos realizar la resonancia magnética. Ahora, otra de las cosas que me han preguntado mucho es el autoexamen. ¿Es importante? ¿Es útil? ¿Sirve o no sirve? Ya. Primero, el autoexamen debería ser realizado una vez al mes, en la primera semana posterior a la menstruación. ¿Ya? Y debe iniciar a partir de la adolescencia, que aproximadamente son a los 15 años. Se debe realizar frente a un espejo, con la mano detrás de la cabeza, elevando los codos, y hay que observar que no haya retracciones en el pezón, que no hayan masas evidentes o que no hayan coloraciones en la piel. Una vez que se ha hecho nada más la observación, luego debe ser palpada las mamas. Hay que palpar las mamas y buscar esas masitas. Y realizar lo mismo en la mama contralateral. ¿Cuál es el detalle con el autoexamen? Que no ha demostrado disminuir la mortalidad. ¿Por qué? Porque cuando uno ya ve la lesión, cuando es evidente, ya generalmente el cáncer de mama ya está avanzado, ¿no? Pero se debería acostumbrar, sí, porque el hecho al menos de detectarlo, nos ayudaría a iniciar tratamiento pronto, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de mi charla de hoy día? En realidad era enseñarle los factores de riesgo más importantes, que como les he mencionado es el BRCA1 y el BRCA2, el hecho de haber recibido radioterapia, el hecho de tener una mama densa, eh, son factores de riesgo para cáncer de mama. ¿A qué edad iniciar el tamizaje? Ya les he mencionado, 40 si la paciente tiene factores de riesgo y 50 si la paciente no tiene factores de riesgo. Y los métodos e indicaciones para cada tamizaje, ¿no? Por ejemplo, mamografía, ya les mencioné, que es el de elección para todas. Si no se ve nada en la mamografía, recién una ecografía, y si no veo nada en ninguna de las dos, recién una resonancia, ¿no? Entonces, eh, los puntos claves que he tratado es, ¿toda paciente debe iniciar su tamizaje a qué edad? No sé si me podrían contestar. Por ahí alguien que se anime a contestarme. ¿A qué edad deberían 15 iniciar el años, tamizaje? 15 años. ¿A los 15 años? No, el tamizaje. La A los autoevaluación 30, es otra cosa, ¿no? A 30, a los, los 30. a los 30 aumenta la incidencia, ¿no? A los Claro. 50 en pacientes que no tienen factores de riesgo Al- y a los 40 en pacientes que tienen, a ver, a los 50 en pacientes que no tienen factores de riesgo y a los 40 en pacientes que tienen factores de riesgo. No sé si se llegó a entender esa idea. A ver, todo paciente debe iniciar su tamizaje a los 50 años, sí o sí, sin factores de riesgo, toda paciente, sin factor de riesgo. Y a los 40 años, si es que tiene factores de riesgo. ¿Ya? Eso tiene que quedar claro, eso es lo que yo quiero que se lleven de la charla. O sea, ¿a qué hora me voy a hacer mi mamografía? A los 50 años, sí o sí. ¿Ya? a los, Si tienen cua- a los 40, a los a 40 los años me hago 40, mi si es que ustedes mamografía una vez al año. una Y vez, porque cuando tenga factor de si es que riesgo. tú Y tienes si no un tengo, familiar, claro, si y si no no tengo tienes, factor de riesgo, a los 50 a los años, 50, cada 2 años. cada 2 años, exacto. Esa es la normativa que tenemos nosotros como médicos, ¿no? Por eso le decía, si presenta factores de riesgo, entonces inicia, ¿qué? A los 40. Ya está. Método de tamizaje por elección. ¿Qué es lo que sí o sí ustedes deben pedir?
Más que la ecografía, la resonancia, la mamografía. Su mamografía, eso deben pedir, ¿ya? Si no funciona su mamografía, si no funciona su mamografía, deben ir a su ecografía. Si no funciona ninguna de las dos, recién piden su resonancia magnética, ¿ya? Ese es el orden de las cosas. ¿El autoexamen se debe realizar? Sí, se debe realizar. ¿A partir de la adolescencia? Sí, a partir de los 15 años. Después de la primera semana de menstruación. Sí. ¿Ya? ¿Qué les he querido comentar? Al final ya de mi charla, básicamente los chequeos deben ser anuales a partir de los 50 años. Es una forma adecuada para prevenir el cáncer de mama y el 90% de esta enfermedad puede llegar a curarse si es que se identifica tempranamente, ¿no? Hablamos de un estadio 1, ¿no? Y es por eso la importancia de lo que les he querido mandar sobre prevención de cáncer de mama. No sé si tengan alguna pregunta o algo. Hola, buenas noches. Bueno, buenas ¿Cómo noches. estás? Quería consultar algo, doctor. A mí, por ejemplo, yo me hago mis chequeos y yo desde los 16 años a mí me han operado. Ya tengo dos operaciones por quistes benignos, pero ya en los últimos años me han dicho que es que los quistes que se me forman son, no recuerdo el nombre, pero que se van a seguir formando, que solamente los tengo que chequear que no crezcan. Claro, eso Eso sí. sí, Ujú. porque los tengo. Primero solamente en una mama, después me ha comenzado a Ya, salir en la otra, pero lo que me revisan, cuando me chequean, me dicen que no me pueden estar operando siempre y que no está creciendo. O sea, como claro, usted mencionó hace poco que duplicaría, si fuera un cáncer, duplicaría su tamaño en 6 meses. No, a mí el mismo tamaño se puede quedar años claro, y más bien, exacto. Eso, los quistes que tú comentas están en esta categoría, ¿no? Son categoría 2. Son lesiones benignas. Controles se hacen ah, anual, en realidad, ¿no? y, Cuando ya hay ok. algunas, estas están en esta categoría quistes, ¿no? Estos quistes Ujú. están aquí. También esto sirve para la mamografía. Estos BISRET sirven para la mamografía y sirven para la ecografía. ¿Ya? Es por eso el control son anuales, nada más, como si fuera algo normal. ¿Ya? Y qué riesgo podría generar o saber si se pueden poner en maligno? Solamente es el chequeo anual, nada más, ¿verdad? Claro. El hecho de tener quistes está acá. El hecho de tener quistes nada más, que es las hiperplasias epiteliales a veces, te aumenta el riesgo de tener cáncer de mama. Es por eso que hay que hacer seguimiento nada más. Pero es seguimiento, no hay que traumarse. ¿Ya? Hay Ujú. que estar haciéndose su mamografía o su ecografía. Cuando son quistes, como no son calcificaciones, ahí sí se recomienda hacer la ecografía, seguir con Todos ecografía. los años. Ok, Anualmente, ¿no? Tu chequeo normal. ¿Ya? ok, muchas gracias. Y tu mamografía. ¿Alguna otra Perfecto. pregunta? Quedan 3 minutos de la charla, ya se va a acabar. Doctor, buenas noches. Yo invité a una prima que tiene un problema también con mamas, pero no ha entrado. Pero ella tiene ese como tuberculosis mamaria, le han detectado, como mastitis, algo así. Eso es mastitis Y crónica. sí, mastitis crónica. Y eso es un riesgo para que pueda tener cáncer de mama. No, pero lo que sí es, no es que la mastitis crónica te obliga a tener un cáncer de mama, pero sí se puede confundir un cáncer de mama con una mastitis crónica. O sea, un cáncer de mama puede tranquilamente simular una mastitis crónica. Una mastitis crónica significa una inflamación de más de 3 meses, ¿no? Entonces, un cáncer de mama se puede acceder, se puede infectar y puede tranquilamente simular la mastitis crónica, ¿no? Entonces, lo que sí se recomienda es a esta paciente que tiene mastitis crónica llevar a cultivo la secreción y tomar una biopsia para ver qué germen es el que está generando esta infección, ¿no? Porque a veces puede ser infeccioso, como no infeccioso, puede ser un componente inmunológico, pero yo tengo que sacar la biopsia y ver, tal vez si es un cáncer. ¿Cómo me saco la duda? Tengo que hacer un cultivo o una Bueno, biopsia sí, eso para sí. precisar el Doctor, diagnóstico. hace unos días mi prima fue y ella fue con el propósito de hacerse una biopsia, pero el doctor la vio y dijo, no, esto es mastitis crónica, y no te vas a hacer la biopsia porque es maltratarte. No le
me hizo la Claro. biopsia hace unos días. Normalmente las mastitis crónicas, la principal causa es tuberculosis. Por eso casi nadie lo va a biopsiar en primera instancia. Pero si es una paciente que es resistente al tratamiento, persiste, recién pasaríamos a este esquema de biopsia. Biopsia va en segundo lugar todavía. Primero hay que tratar como si fuera TB o hacer el cultivo y ver qué germen es, ¿no? Así funciona. No funciona el tratamiento. Si no funciona el tratamiento, recién hay que hacer la biopsia. Más o menos. Siempre hay Ya, un poquito doctor. de... Ujú. Ya, me queda Ya, un doctor. minuto. Bueno, yo he intentado hacerles llegar básicamente a las indicaciones claras y repetirlas nuevamente. Empiecen sus exámenes, sus chequeos a los 50 años, ¿ya? Por lo menos cada 2 años como mínimo, ¿ya? Si es posible, inicien a los 40 si es que tienen factores de riesgo y anualmente si es que tienen la posibilidad. El autoexamen deben hacerlo desde los 15 años, posterior a la semana de menstruación, ¿ya? Y preocúpense si tienen un BIRATS, a partir de 3 recién pueden hacer una consulta. Por lo demás, creo que creo que he intentado hacerle todos los alcances posibles. Espero que les haya gustado la charla y me despido. ¿Ya? Una Muchas gracias consulta, por Gracias, acudir. doctor Dylan. Sí. una consulta. ¿Cómo saber qué es un birra 1, birra 2? En el Ah, examen que me dan, ahí sale. acá se los he dejado, ¿no? Voy a borrar todo de acá de este gráfico.